Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Atención, amantes de las estrellas. Hoy les traemos una noticia que no se pueden perder. Burak Özçivit ha sorprendido a todos al interrumpir una transmisión de radio en vivo con su voz. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Se los contamos todo. Todo comenzó cuando la emisora de radio más popular de Estambul, Radio Istanbul, transmitía su programa matutino habitual, presentado por la conocida locutora Selin Ayn. El ambiente era relajado, los oyentes llamaban para compartir sus historias y de repente, en medio de una conversación, se escuchó claramente la voz inconfundible de Burak Özçivit. «Hola a todos, ¿me están escuchando?», dijo con su característico tono profundo, provocando una mezcla de sorpresa y confusión entre la audiencia. Según los informes, Burak no estaba en el estudio ni había sido invitado ese día al programa. Su voz simplemente apareció. Selin Ayn, visiblemente impactada, intentó mantener la calma y comentó en vivo: «Bueno, parece que tenemos una visita inesperada». Los mensajes en las redes sociales no se hicieron esperar. «Ese es Burak Özçivit, estoy segura», escribió una fanática emocionada. Según fuentes cercanas a Burak, él estaba en su casa ensayando una lectura para un nuevo proyecto audiovisual. Al parecer, su equipo de sonido profesional, conectado por accidente a la misma frecuencia de la emisora, permitió que su voz se transmitiera en vivo. En palabras del propio actor, «No podía creerlo cuando vi los mensajes en mi teléfono. Pensé que era una broma». La noticia se extendió como fuego en las redes. Algunos comentaban con humor: «Burak debería tener su propio programa de radio», mientras que otros expresaban su sorpresa: «Hasta cuando no quiere, Burak logra conquistarnos con su voz». En una breve entrevista telefónica, Burak Özçivit aclaró: «Les pido disculpas a los oyentes de Radio Istanbul. Prometo revisar mejor mi equipo la próxima vez». Aunque debo admitir que fue muy divertido leer sus reacciones. Selin Ayn, mostrando gran profesionalismo, añadió durante su programa al día siguiente: «Bueno, no todos los días tienes a Burak Özçivit irrumpiendo en tu programa. Creo que nos ha regalado un momento inolvidable». Desde entonces, Radio Istanbul ha registrado un aumento significativo en la audiencia de su programa matutino. Muchos oyentes nuevos confesaron que comenzaron a sintonizar diariamente con la esperanza de volver a escuchar una interferencia accidental de su actor favorito. Los medios locales también aprovecharon el fenómeno. Algunos periódicos y revistas de entretenimiento dedicaron portadas enteras a este curioso incidente. Titulares como «Burak Özçivit conquista las ondas» y «El accidente de radio más afortunado del año» se volvieron comunes en los kioscos de toda Turquía. Inspirado por el cariño del público, Burak decidió dar un pequeño regalo a sus fans. Organizó una transmisión especial en vivo a través de sus redes sociales, donde leyó fragmentos de poesía turca clásica. Interactuó con sus seguidores y compartió detalles sobre su nuevo proyecto cinematográfico. Durante esa transmisión, miles de comentarios inundaron la pantalla: «Tu voz debería estar en un audiolibro», y «Queremos más momentos como el de Radio Istanbul», eran algunos de los más repetidos. La emisora, por su parte, no dejó pasar la oportunidad. Al cabo de unos días, Selin Ayn anunció que Burak Özçivit sería invitado oficialmente al programa para una entrevista exclusiva. La expectativa era enorme. Se realizaron concursos para que algunos fans pudieran asistir en vivo al estudio y conocer al actor en persona. El día de la entrevista, las calles cercanas a Radio Istanbul estaban llenas de admiradores. Con pancartas, flores y carteles de apoyo, cientos de personas esperaban un vistazo de su ídolo. Burak llegó con su característica sencillez y carisma, saludando amablemente a todos. Dentro del estudio, el ambiente era de emoción pura. Selin comenzó la entrevista recordando el incidente. «Burak, la última vez que tu voz apareció aquí fue una sorpresa. ¿Cómo te sientes ahora, sabiendo que esta vez sí eres esperado?» Burak sonrió y respondió: «Todavía me parece increíble todo lo que surgió de ese accidente.
Pero estoy feliz de estar aquí, esta vez de manera oficial. Durante la entrevista, Burak habló de su infancia, de cómo su familia siempre lo apoyó en su carrera artística, y confesó que siempre soñó con ser actor, aunque de pequeño, secretamente, también soñaba con ser locutor de radio. Me encantaba grabarme leyendo cuentos cuando era niño, reveló con una risa. Selin, astuta como siempre, aprovechó esa confesión para proponerle algo en vivo. ¿Te animarías a leer un cuento corto para nuestros oyentes ahora mismo? El actor aceptó encantado. Eligió un pequeño relato tradicional turco y, con su voz profunda y emotiva, transportó a los oyentes a un mundo de fantasía. Terminó su lectura con un aplauso espontáneo del equipo en el estudio y con miles de mensajes de oyentes agradecidos. El éxito fue tal que la dirección de Radio Istambul propuso a Burak una colaboración especial, un segmento semanal en el que leería cuentos, poesía o relatos históricos breves. Aunque aún no confirmó su participación, Burak admitió estar muy tentado por la propuesta. La historia también cruzó fronteras. Medios internacionales como People en español, Vanity Fair y BBC Mundo hablaron del fenómeno, describiendo a Burak como el galán que conquista no solo con su mirada, sino también con su voz. Algunos expertos en medios destacaron cómo un error técnico había creado una oportunidad única de marketing natural. Lo que ocurrió con Burak y Radio Istambul demuestra que la autenticidad y la espontaneidad tienen un poder inmenso en esta era digital, comentó un analista en una entrevista televisiva. Mientras tanto, los fanáticos no dejaron de pedir más. Se organizaron peticiones en línea para que Burak grabe audiolibros, especialmente de novelas románticas y clásicas de la literatura turca. Incluso plataformas de streaming se interesaron en el fenómeno. Se rumorea que Netflix Turquía y Spotify Turquía han contactado al representante de Burak para explorar colaboraciones de contenido de audio y video basados en su carisma vocal. Por supuesto, entre toda esta marea de propuestas y proyectos, Burak sigue manteniéndose fiel a sus raíces, priorizando su carrera actoral, su familia y sus valores. En una entrevista reciente dijo: "La fama es pasajera, pero el amor de la gente verdadera y el arte que creamos permanecen". Sus palabras resonaron en las redes como una muestra más de su humildad, ganándose aún más respeto y admiración. Radio Istambul, por su parte, decidió recordar permanentemente este episodio instalando una pequeña placa en su estudio principal que reza: "Aquí, en abril de 2025, la voz de Burak Özçivit conquistó los corazones de Estambul de la manera más inesperada". Una historia espontánea, mágica y auténtica que, sin duda, quedará grabada en la memoria colectiva de sus fans y en la historia de la radio turca moderna. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios. ¿Les gustaría escuchar más seguido la voz de Burak en la radio? No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle de sus estrellas favoritas. Hasta el próximo video.